Verano de 1995, China despliega decenas de miles de soldados en Fujian. Lanza misiles, lo transmite en TV y realiza ejercicios de combate públicos, simulacros de cruzar el estrecho de 130 kilómetros para invadir Taiwán. China considera a esta isla parte de su territorio, una provincia rebelde tras una guerra civil inconclusa, no un país real. La tensión crece en el estrecho de Formosa entre China y Taiwán tras el inicio de maniobras aeronavales chinas con disparos. ¿Pero por qué? El presidente taiwanés solicitó visa para Estados Unidos y el Congreso la concedió, pese a la oposición de Pekín, lo que resultó en una humillación diplomática. Taiwán pronto organizará sus primeras elecciones democráticas, algo inédito en territorio chino. A China le incomoda que esto pase en la isla que reclama, por eso muestra fuerza. Pero miren, ¿quién llega? Música. El ejército estadounidense envía su mayor flota a Asia desde la Guerra de Vietnam. Portaaviones, cruceros y destructores, las armas más poderosas del ejército más fuerte del mundo. El poderío militar de Estados Unidos se dirige al estrecho de Taiwán. El mensaje fue claro: somos más poderosos, retrocedan y dejen a Taiwán en paz. Funcionó. China retrocedió y Estados Unidos reafirmó su poder mundial, imposible de desafiar. Excepto que ya no son los 90. China ha vuelto más fuerte y agresiva que antes. Últimamente prefiere enviar aviones militares a la zona de Identificación de Defensa Aérea de Taiwán, la SIDA. Una SIDA es un espacio aéreo donde, si entras, debes identificarte. De lo contrario, el país vecino asume que vienes a atacarlo. China empezó a mandar aviones militares a ese espacio sin permiso ni identificarse. No una o dos veces, sino cientos al mes, y sigue aumentando. 972 en 2021 y 3.764 en 2025. La situación es más impredecible, porque como saben, el presidente estadounidense Donald Trump está presionando a Groenlandia, habla abiertamente de anexarla, comprarla o usar la fuerza económica o militar para conseguirla. Esto beneficia a Pekín si Estados Unidos reclama territorios ajenos por intereses estratégicos. ¿Por qué China no haría lo mismo con Taiwán? Trump, de alguna manera, está legitimando exactamente los tipos de acciones que China ha estado preparando durante décadas. ¿Cómo una isla de 23 millones se volvió el punto de tensión más peligroso del mundo? ¿El mundo aún puede evitar otra guerra mundial o ya es tarde? Para entender esta historia hay que volver a finales de los 40. El gobierno en el poder, dirigido por los nacionalistas, está perdiendo el control del país. Frente a él, una revolución comunista armada, apoyada por Moscú y liderada por Mao Zedong, avanza provincia y ciudad tras otra. El gobierno nacionalista retrocede, pierde terreno hasta quedar contra la pared. En 1949 solo queda huir. Más de 1 millón cruzan el estrecho de Taiwán, soldados, funcionarios y familias. Huyen en barco, avión y otros medios. Taiwán es una isla a 130 kilómetros de la costa china. ¿Por qué ahí? Porque Mao no puede alcanzarlos. Su ejército domina en tierra, pero no puede cruzar el estrecho sin marina ni aviación. Pero Taiwán no es cualquier isla. 4 siglos antes, exploradores portugueses la habían descubierto y la bautizaron como Isla Formosa. La isla fue disputada por los imperios de la región por sus tierras fértiles y su posición estratégica en las rutas marítimas asiáticas. China la había perdido a manos de Japón en 1895. Durante 50 años, Taiwán se convirtió en una colonia japonesa. Pero al final de la Segunda Guerra Mundial, los vencedores la devolvieron a China. Ahora hay 2 Chinas en el continente. Mao proclama la República Popular China el 1 de octubre de 1949. Un país comunista creado por él para devolver la grandeza a China tras años de humillaciones extranjeras. La Unión Soviética reconoce al nuevo gobierno como legítimo en China al día siguiente. En la isla, el gobierno militar de Taiwán arresta, encarcela y a veces ejecuta a sospechosos de simpatizar con comunistas. El objetivo, reconquistar el continente. La guerra civil sigue, solo está en pausa. Del otro lado del estrecho, Mao no se ha rendido, está fortaleciendo su marina, desarrollando sus capacidades, preparando la travesía, quiere terminar con esta guerra civil, recuperar Taiwán, reunificar China bajo su control, pero todavía no en ese momento. Estados Unidos observa, pero no quiere involucrarse. Tras ganar la Segunda Guerra Mundial y vencer a Japón, ahora deben reconstruir Europa y enfrentar a la Unión Soviética, antes aliada y ahora rival nuclear. Asia es secundario, quieren retirarse de ahí.
el gobierno de Estados Unidos ve con preocupación la victoria de Mao. Un gobierno comunista controla el país más poblado. Washington piensa que es un problema chino. El secretario de Estado de Truman dibuja una línea en un mapa en una conferencia de prensa, marcando lo que Estados Unidos defenderá en Asia. Taiwán está fuera, igual que Corea y Vietnam, donde comunistas expulsan a los franceses. Eso preocupa a Washington, pero está fuera del alcance de intervención de Estados Unidos. En la Casa Blanca, Truman afirma que la guerra civil china es un asunto interno y deben resolverlo ellos mismos. Esa es la política oficial hasta que todo cambia. El 25 de junio de 1970, soldados norcoreanos cruzan la línea de demarcación e invaden Corea del Sur con armas soviéticas como fusiles, tanques y artillería. Solo lanzaron esta invasión después de obtener el visto bueno de Stalin, quien a su vez exigió la aprobación de Mao. Mao dudaba, sabía que eso podía provocar a los estadounidenses, pero debía mostrar solidaridad con las revoluciones comunistas mundiales. Dio su aprobación e incluso enviará tropas chinas a combatir en Corea. En 11 semanas, los norcoreanos toman casi toda la península. En Washington cunde el pánico. Asia se inclina al comunismo, China, Corea, Vietnam, lo que hace que el presidente de EU cambie de opinión. Anuncia el envío de tropas a Corea y en el mismo discurso ordena el despliegue de una importante flota naval en el estrecho de Taiwán para impedir cualquier ataque. Se niega a dejar que Mao aproveche la situación para apoderarse de la isla. Truman justifica el cambio con un argumento jurídico. Taiwán fue colonia japonesa hasta 1945. Tras la rendición de Japón, ningún tratado asignó oficialmente la isla, por lo que el estatus de Taiwán sigue indeterminado y permite la intervención de Estados Unidos. Por su parte, Mao se da cuenta del error que cometió al dar su consentimiento para la invasión de Corea. Los estadounidenses están en la región, bloquean el estrecho e impiden que termine la guerra civil. La guerra de Corea durará 3 años, terminará en un punto muerto y una línea de demarcación que aún existe. Se hace claro que Estados Unidos permanecerá en Asia por mucho tiempo. ¿Ahora estamos a mediados de los años 50? Estados Unidos busca frenar el comunismo en Asia. Se planea crear bases militares en varias islas del Pacífico, como Taiwán. El Congreso de Estados Unidos autoriza al presidente a defender la isla. Mao busca movilizar a su pueblo, unir a los chinos detrás de él, y para eso lanza una ofensiva. En 1954 y 1958, China bombardea con miles de obuses islas costeras controladas por Taiwán. El mundo espera. Estadounidenses responden enviando 2 portaaviones, destructores y 56 aviones de combate. El mando estadounidense planea atacar China con bombas atómicas. Las pérdidas serían enormes, pero es una opción. Es en este contexto que el dirigente soviético, Nikita Khrushchev, envía un largo mensaje a los estadounidenses recordándoles que China no está aislada, la Unión Soviética y China son aliadas. Advierte que atacar a China sería visto como atacar a la URSS y causaría otra guerra mundial con armas nucleares. La tensión disminuye, pero ninguno de los dos bandos realmente retrocede. Los estadounidenses mantienen a sus soldados en Taiwán y del otro lado del estrecho, las dos Chinas continúan intercambiando disparos de artillería todos los días. Durante 21 años, nadie realmente apunta, nadie busca matar. Es solo un recordatorio diario de que la guerra no ha terminado. Estuvimos cerca de la Tercera Guerra Mundial, pero la situación cambiará pronto. Ahora estamos a principios de los años 60. Estados Unidos teme al comunismo, se atasca en Vietnam, sostiene bases en Asia y pone armas nucleares en Taiwán. La Unión Soviética ayuda a China y le da tecnología para crear su bomba atómica en 1964. 2 potencias nucleares comunistas aliadas contra Estados Unidos. Pero algo inesperado cambiará todo. Las relaciones entre China y la Unión Soviética se deterioran progresivamente. Sus visiones del comunismo divergen. Mao ve a los soviéticos como blandos ante Occidente. Los soviéticos ven a Mao como impredecible y peligroso. La tensión crece, estallan enfrentamientos en la frontera chino-soviética y los soviéticos amenazan con bombardear instalaciones nucleares chinas que ellos ayudaron a construir. En Washington, alguien ve una gran oportunidad. Richard Nixon asume la presidencia en 1969. Quiere aprovechar la ruptura, acercarse a China y alejarla más de la URSS usando Pekín contra Moscú. Para eso, envía a su asesor de seguridad nacional, Henry Kissinger, iniciar negociaciones secretas con los chinos. Estados Unidos y China son enemigos oficiales, sin relaciones diplomáticas ni contacto en 20 años. Un día, Kissinger viaja a Pakistán. Oficialmente necesita descansar, pero en realidad vuela discretamente a Pekín, entrando a ese país cerrado por 2 décadas. Kissinger se reúne con Zhou Enlai en Pekín. Muy pronto, el tema central se impone: Taiwán. Surge la pregunta clave: ¿aceptarán los Estados Unidos el principio de una sola China? Kissinger se mantiene deliberadamente prudente.
No descarta reunificación futura, promete no respaldar independencia de Taiwán ni aumentar presencia militar de Estados Unidos. Washington solicita apoyo de Pekín sobre Vietnam. Se acerca un acuerdo, estos enemigos inician una alianza y las consecuencias son inmediatas. En el otoño de 1971, la República Popular China es admitida en la ONU y Taiwán es excluida. De repente, la isla pierde su asiento en la ONU y deja de ser reconocida como representante de China o en general. En 1974, Estados Unidos retira armas nucleares de Taiwán. 2 años después, Mahoma. Sus sucesores son mucho más abiertos al comercio internacional, los estadounidenses ven ahí un potencial económico enorme. A fines de los 70, Estados Unidos reconoce a la República Popular China como único gobierno legítimo y traslada su embajada de Taipei a Pekín. En pocos años, el capitalismo chino despega, la Unión Soviética queda aislada y Taiwán, de aliado clave, pasa a huérfano diplomático, fuera de la ONU y aislado internacionalmente. Muchos estadounidenses rechazan este cambio. En el Congreso, varios legisladores están furiosos. Abandonamos a un aliado democrático para acercarnos a un régimen comunista autoritario. ¿Qué mensaje reciben los aliados de EU? El Congreso aprueba la Ley de Relaciones con Taiwán intencionalmente ambigua. Estados Unidos no reconoce a Taiwán, pero lo apoya y le vende armas. No descartan ayuda militar ante un ataque, pero no prometen intervenir. El objetivo es evitar que China ataque a Taiwán, sin motivar su independencia. Esto es ambigüedad estratégica. Estados Unidos reconoce a China pero sigue armando a Taiwán. Pekín lo llama hipocresía. En décadas de tensiones geopolíticas, Taiwán transformó su economía y logró el milagro taiwanés, convirtiéndose en una de las economías más dinámicas de Asia. Tras décadas de dictaduras, Taiwán ahora es una democracia. En los 90 realiza sus primeras elecciones libres. ¿Recuerdan la crisis del 95 mencionada antes? Fue precisamente porque Taiwán organizaba sus primeras elecciones presidenciales. Con sufragio universal, los electores se movilizaron masivamente, 76% de participación a pesar de los misiles y la intimidación china. Pero los líderes taiwaneses entendieron algo clave. Estados Unidos los sacrificó en los 70 sin remordimientos por su ventaja geopolítica. Saben que puede ocurrir de nuevo y que Taiwán podría volverse insignificante. Si pierden importancia estratégica, buscan ser indispensables. El gobierno invierte fuertemente en los semiconductores, pequeños chips de silicio que operan dispositivos electrónicos como teléfonos, computadoras, autos, aviones y misiles. La idea es que si Taiwán lidera la producción de chips, nadie querrá dejarla caer. Esto supera expectativas. Actualmente, TSMC produce más del 90% de los chips más avanzados del mundo. Apple, Nvidia, AMD, Qualcomm, todos dependen de Taiwán para sus procesadores. Nvidia, la empresa más valiosa del mundo gracias a la inteligencia artificial. No sería posible sin las fábricas taiwanesas, incluso los sistemas de armas estadounidenses más sofisticados utilizan estos chips fabricados en Taiwán. Si China invade Taiwán, podría paralizar la producción global de semiconductores. El colapso de la economía mundial, junto con la pérdida de componentes clave para industria y ejército de Estados Unidos y Europa, muestra que Taiwán es indispensable para todos. Esa es su red de seguridad, pero al otro lado del estrecho, China también ha cambiado. Gracias al comercio con Occidente, su economía ha experimentado un crecimiento sin precedentes, se ha convertido en la segunda potencia económica mundial y con ese dinero ha construido un ejército moderno. Su marina ahora tiene más barcos que la de Estados Unidos y ha creado misiles mata-portaaviones que atacan a larga distancia. La China de 2026 es muy diferente a la de 1995 que se dio ante la flota estadounidense. Además tiene nuevo líder. Xi Jinping llega al poder en 2012 con una ambición clara, restaurar la grandeza de China. En esa visión, Taiwán es clave. Es el último símbolo de la humillación y el último territorio por recuperar. En años recientes, las relaciones entre China y Estados Unidos se han deteriorado mucho. Guerras comerciales, sanciones tecnológicas y rivalidades estratégicas marcan la nueva confrontación entre ambas superpotencias, frecuentemente por razones ajenas a Taiwán. Pero eso recuerda una realidad. El frágil equilibrio que mantiene la paz en el estrecho depende completamente de las relaciones entre Washington y Pekín. Cuando esas relaciones se deterioran, Taiwán queda en medio y, mientras tanto, en la isla. ¿Qué piensan los taiwaneses? Solo el 12% apoya la reunificación con el continente. La mayoría prefiere mantener la situación actual. Los jóvenes, nacidos en Taiwán y criados en democracia, se identifican como taiwaneses, no chinos.
Y mientras más Taiwán se aleja cultural y políticamente de China, más decidido parece Pekín a actuar antes de que sea demasiado tarde. China sigue mostrando su poder. Envía aviones militares al espacio aéreo taiwanés cientos de veces al mes, realiza ejercicios navales simulando un bloqueo y lanza misiles sobre Taiwán. Demuestra su capacidad de acción y surge la duda: si China ataca, ¿Estados Unidos intervendría? Nadie conoce la respuesta. Esa ambigüedad estratégica ha mantenido la paz 75 años, pero ahora parece más frágil. China es más poderosa, Taiwán más democrática y diferente, y Estados Unidos más dividido e incierto. El mundo y su papel dependen de los chips hechos en la pequeña isla de Taiwán. Historia de una guerra civil sin fin, una isla peón geopolítico en la Guerra Fría, luego aliada de Pekín e indispensable por sus semiconductores. Lleva 75 años así. 75 años en los que 23 millones de personas viven en el centro de las rivalidades entre grandes potencias, pero ese equilibrio es cada vez más precario. La pregunta ya no es realmente si puede ocurrir una crisis mayor, sino cuándo, y sobre todo, ¿estará el mundo preparado? Amigos, vean este video hasta el final. No olviden darle like y suscribirse, eso es lo más importante para apoyar mi trabajo y el de mi equipo. Por mi parte, les digo que nos vemos en 2 semanas.